Hola, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Les damos la más cordial bienvenida a la Cátedra Extraordinaria de Bioética en este nuevo semestre que inicia el día de hoy. Estamos en el semestre 2025-2. Ya muchos de ustedes deben de tener la programación semestral y vamos a tener a un montón de invitadas e invitados especiales. Y bueno, obviamente la inauguración de la cátedra siempre intentamos que sea excepcional y este semestre también lo logramos. Tenemos como invitado al doctor Víctor Martínez Bulle Goire, que tiene una gran trayectoria en la bioética, y ya muchos de ustedes lo deben de conocer, y él va a trabajar con el tema de origen y evolución de la bioética en México. Recuerden que la primera sesión siempre es bastante introductoria a la bioética y él nos va a hacer el favor de hacer la presentación del tema. Voy a leer su reseña curricular. El doctor Víctor Manuel Martínez Bullegoiri realizó sus estudios en la UNAM, la Universidad Complutense de Madrid, el Centro de Estudios Constitucionales en Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde fue secretario académico. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue primer visitador y director general del Centro Nacional de Derechos Humanos. Ha sido también coordinador académico de la Unión de Universidades de América Latina y también director general de estudios de legislación universitaria en la UNAM. Es coordinador del área de derechos humanos en el Diccionario Jurídico Mexicano. Ha sido profesor de licenciatura y posgrado de la UNAM y de diversas universidades. Ha dirigido más de 100 tesis de licenciatura, maestría y doctorado.
y es profesor y tutor del posgrado en bioética de la UNAM y coordinador académico del Seminario Interdisciplinario de Bioética, así como miembro de la Red Latinoamericana de Bioética. Como pueden ver, tiene una trayectoria muy adecuada para el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Y bueno, doctor, le damos la más cordial bienvenida a la Cátedra Extraordinaria de Bioética 2025-2 y es un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias por la presentación y por la distinción de poder arrancar este semestre con la cátedra. Yo quiero aclarar que voy a centrarme, ver un poco el panorama de la bioética en México, de su origen, desarrollo, pero después me voy a centrar un poco en la parte que yo he vivido, que es desde la óptica del derecho, y un poco el panorama de la bioética desde la óptica del derecho y pues, lo que pasa en México también con este tema, ¿no? Primero voy a dar datos, y ya luego entramos un poquito a la reflexión. En primer lugar, ¿de dónde viene el tema de bioética? ¿De dónde viene la bioética? Todos hemos oído hablar de que Fritz Jarr, en la revista Cosmos, en 1927, utiliza por primera vez el nombre de bioética, aunque realmente esto lo supimos hasta mucho después, o lo conocimos mucho después porque pues empezó a salir cuando se hicieron investigaciones, pero realmente a quien le atribuimos, a quien se le atribuye la paternidad de la bioética o el impulso a la bioética, digamos, actual, es a Potter, quien en 1970 escribe un artículo que se llama La ciencia de la supervivencia y en 71 un libro que se llama Bioética, Puente hacia el futuro. Es importante los títulos, es bioética, ciencia de la supervivencia y bioética, puente hacia el futuro, porque nos van a marcar un poco la visión con la que va a surgir la bioética y que de alguna manera yo creo que después se va a transformar o se cambia. Y en eso es muy importante lo que hace el informe Belmont en 79, que es donde arranca la bioética principialista y donde nos centramos un poco en una bioética que de alguna manera viene para muchos casi casi a sustituir a la ética médica. El informe Belmont, como sabemos, se presenta a raíz de pues, problemas en las investigaciones sobre dudas éticas sobre las investigaciones que estaban haciendo, patrocinadas por el propio gobierno de los Estados Unidos o las agencias del gobierno de Estados Unidos, donde se plantea que hay dilemas éticos ahí importantes y que hay posibles graves violaciones éticas en estos proyectos de investigación que se hacían. Y ahí es donde va a surgir el informe Belmont, donde se apuntan los principios de bioética, los famosos 4 principios de la bioética principialista, y esto de alguna manera va a definir cómo evoluciona la bioética después, muy centrada en la atención de los problemas que se daban en la atención de la salud, y lo recalco porque esto creo que es distinto a la visión con la que Potter planteó la bioética, aunque era un investigador en cáncer, pero la bioética no lo veía como un tema centralmente en el campo de la medicina, sino como un tema mucho más abierto, mucho más holístico, más abierto a la sociedad y que tendría que atender otro tipo de problemas, no solo los problemas médicos. De hecho, su libro posterior, que es Bioética Global, pues toca una serie de temas importantes de bioética y curiosamente entre estos no hay temas médicos, son fundamentalmente temas medioambientales, temas vinculados con el cuidado de la vida en general del BIOS y no tanto con problemas éticos en la atención médica. ¿Qué pasa en México? Bueno, en México es muy interesante y se debe el gran desarrollo de la bioética en México. Yo creo que a algunos nombres de algunos personajes que se preocupan o se empiezan a preocupar por estos temas. Bueno, la primera vez que se hace algo de bioética en México es en 1986, que se crea en la Universidad La Salle, por impulso de su rector y de un grupo de personas que trabajaban ahí, la Academia Mexicana de Bioética.
Es muy curioso, porque se llama Academia Mexicana de Bioética y se registra así, y esto obliga a que la actual Academia de Bioética se llame Academia Nacional Mexicana de Bioética, porque el nombre ya estaba, de Academia Mexicana, ya estaba cubierto y estaba protegido por esta primera asociación que se hace, que no ha tenido mayor desarrollo posterior, aunque hicieron cosas y han hecho algunas cosas, pero digamos, lo único que realmente hizo en ese sentido fue bloquear el nombre. En 1989 se crea en el Consejo de Salubridad General, por un acuerdo del Consejo de Salubridad General, un grupo de estudio de la bioética que se preocupa ya por esta temática. Evidentemente, muy orientado al tema de salud, del desarrollo y la atención de la salud. En 1990, en la Universidad de Anáhuac, que curiosamente siendo una universidad privada, tiene mucho que ver con el impulso y el desarrollo de la bioética en México, se hace un congreso internacional de bioética donde participan personajes importantes como el Grecia, vienen algunos de universidades italianas, y a raíz de este congreso se funda la revista Medicina y Ética, que es yo creo la primera revista de bioética que se sigue además publicando, y un instituto de humanismo en ciencias de la salud. Aquí el gran motor es el doctor Cuti Porter, que yo diría es uno de los pioneros en el sentido de la bioética en México, junto con el doctor Velasco Suárez, de una bioética muy orientada y centrada hacia los problemas médicos y los problemas de atención médica. En 1990, y aquí es donde empiezo con temas en los que me tocó participar, fundamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM un núcleo de estudios interdisciplinarios en salud y derechos humanos, que aunque no nos preocupaba en general el tema de la bioética, y lo digo porque a mí me tocó ser de los fundadores, el núcleo lo que nos planteó la preocupación es que había una gran cantidad de temas en el ámbito de la salud por el desarrollo científico, tecnológico, en ese ámbito, que tenían problemas en su regulación jurídica, que la regulación jurídica de esos temas no era adecuada y resultaba en impactos negativos a los derechos humanos en general o en concreto al derecho a la protección de la salud de las personas, que ya era una realidad constitucionalmente. Uno de los detonantes, por ejemplo, fue el toparnos con entonces responsable del Programa Universitario de Investigación en Salud, que nos hizo ver cómo la regulación del tema de trasplantes en México estaba tan mal planteada que si se cumplía a cabalidad, resulta que cuando se ponían a disponer de los órganos para trasplante, estos ya no eran viables o dificultaban muchísimo el éxito que pudiera tener el trasplante. Entonces, ¿qué estaba pasando? Bueno, pues nos preocupaba que el derecho no fuera acompañando ese desarrollo que tenía que tener la ciencia, la tecnología en el ámbito de la salud. Luego, en 1992 se crea la Comisión Nacional de Bioética por impulso de otro de los padres de la bioética en México, que es el doctor neurocirujano Velasco Suárez, todo un personaje que desde años antes ya venía preocupado de manera muy importante por el tema de la bioética, organizando reuniones en su propio hospital para discusión de temas bioéticos, específicamente en el ámbito de la salud. Y bueno, finalmente llega esto a que se cree la Comisión Nacional de Bioética en el ámbito del Consejo de Salubridad General, donde era parte el doctor Velasco Suárez. En 93 se crea la primera maestría en bioética en el país, que es una maestría en la Universidad de Anáhuac. En 95 se funda ya la Academia Nacional Mexicana de Bioética,
impulsada por el doctor Velasco Suárez. En 96, y aquí también me toca participar, a raíz de este núcleo de estudios interdisciplinarios en salud y derechos humanos que habíamos creado, empezamos a trabajar los temas con distintos médicos y distintos personajes. Y uno de los temas que en ese momento surgían con mucha fuerza era el tema de la genética humana. Estaba desarrollándose el programa Hugo, famoso, para decodificar o poder conocer a fondo el genoma humano. Y entonces convocamos, junto con un médico que impulsó muchísimo el desarrollo de la bioética en el país, después se murió, que era José María Cantú, que trabajaba en Guadalajara. Impulsamos un congreso en la ciudad de Manzanillo, donde participaron personajes de Latinoamérica, Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, etcétera, españoles, y al final se sacó una declaración latinoamericana sobre derecho, bioética y genoma humano. Este es interesante porque de aquí, esta declaración fue después revisada en Chile, en Argentina, en Buenos Aires, y finalmente llevó a que en México, en Cancún, se creara la Red Latinoamericana de Bioética, que desde entonces es una instancia que viene congregando a muchos bioeticistas y a un grupo importante de personas preocupadas por la bioética en América Latina, pero con una visión, además, muy latinoamericana, muy de entender la parte antropológica propia de nuestras características y de nuestra condición propia como latinoamericanos. En 1998, en la Facultad de Filosofía, la doctora Juliana González Valenzuela, que es otra de las impulsoras y pioneras de la bioética en el país, crea en la Facultad de Filosofía el Seminario de Investigaciones Éticas. Este se convierte, yo tuve la suerte que me invitara a la doctora a participar en ese seminario, que primero nos reuníamos en una sala muy pequeñita, junto a su oficina en la facultad, y pues éramos unos cuantos, no pasábamos de 12, 15 personas, que nos reuníamos periódicamente y discutíamos temas. No solo los discutíamos, sino que de ahí salieron dos publicaciones importantes sobre bioética que salieron finalmente por el Fondo de Cultura Económica. Y de ese seminario intentamos pasar a un programa de salud. Hablamos con el rector no nos apoyó, nos dijo, pues consigan recursos. La universidad no tiene recursos para hacer un programa de salud sobre esto. Pero finalmente, en 2002 se consiguió que ese seminario se convirtiera, ese seminario dentro de la facultad, se convirtiera en un seminario universitario de ética y bioética, donde ya pasaron a congregarse más de 70 académicos de toda la universidad, invitados de otras universidades, para tener una reflexión más importante y donde seguimos también trabajando en publicación. En 2003 se crea otra instancia que ha sido muy importante para la bioética en el país, que es el Colegio de Bioética, que si bien surge de la universidad, impulsado fundamentalmente por dos importantes académicos de la UNAM, dos importantes científicos, además muy queridos, uno de ellos Ricardo Tapia y el otro el doctor Ruy Pérez Tamayo, junto con otro grupo de personas, algunos siguen siendo parte del colegio, incluso el actual titular de de la Comisión Nacional de Bioética, el doctor Patricio Santillán, forma parte de este grupo, y crean un colegio de bioética que es un organismo autónomo, una asociación autónoma, independiente, pero desde su origen apoyada y cobijada por la UNAM. Lo importante de este colegio es que pues, se desarrolla
con absoluta libertad, ajeno a ningún control de ninguna otra institución, es un colegio autónomo, independiente, y ha hecho muy importantes aportaciones al desarrollo de la bioética en México. En 2003 también, por un acuerdo del Consejo de Salubridad General, se crean las comisiones o se establece que se deben crear las comisiones estatales de bioética. Y en 2004 se crea la primera comisión, que es la estatal de Morelos, y después paulatinamente se han ido creando en los demás estados del país. En 2011 se crean los comités hospitalarios de bioética, lo que yo creo que es un paso muy importante en llevar la bioética a aterrizar en la vida cotidiana, por lo menos en el ámbito médico. Todos los problemas éticos que se presentan en la atención médica de los pacientes en los hospitales, que son infinitos y cotidianos, o sea, todos los días se presentan problemas éticos en la atención de pacientes, no tenían un espacio donde ser atendidos, o donde ser discutidos, o donde ser, obtener una guía. Y esto llevaba, pues, en muchas ocasiones a que las resoluciones o la manera en que los médicos actuaban, pues no era acorde con la ética o terminaba siendo incluso violatoria de derechos de los pacientes. Finalmente, y en datos nos vamos a quedar aquí, se crea en 2012 el programa universitario de bioética, digamos como el paso siguiente al seminario universitario de bioética que se había creado antes. Ya un programa universitario institucionalizado, con sede, con actividades concretas y actividades permanentes. Ahora, vamos a un poco a la parte teórica. Es un lugar común, todo el mundo dice, que la bioética vino a salvar a la ética. Esto en cierto modo es una realidad. ¿Por qué? Porque la reflexión ética de filósofos tan importantes como Sócrates, Aristóteles, Platón, etcétera, que es de una larguísima tradición la reflexión ética en la filosofía, digamos la ética filosófica, de alguna manera como que había alcanzado un tope con autores como Kant, por ejemplo. O sea, la fuerza racional del pensamiento kantiano en ética es durísima. Y de alguna manera reflexionar más allá se hacía complicado. Entonces, el siglo XX, o desde el siglo XIX, hay una preocupación por decir, a ver, ¿por dónde más podemos buscarle? Y entonces empiezan a buscar otros caminos para la reflexión ética filosófica, por ejemplo, en la filosofía del lenguaje, en la lógica simbólica, en teorías de la argumentación, que son muy útiles, pero que a lo mejor pierden la fuerza de la reflexión profunda que tenía la ética filosófica antes. Y de alguna manera esto como que nos coge como humanidad en una situación, o nos pilla, como lo dicen los españoles, en una situación un poco dramática frente al desarrollo científico y tecnológico, pero fundamentalmente frente a lo que va a suceder con la Segunda Guerra Mundial. La bioética nace con la pretensión de ser una ciencia moral. Las ciencias morales son las que pretenden orientar la conducta en relación con los valores determinados. Entonces la bioética buscaba eso. O sea, cuando Potter dice la bioética ciencia de la supervivencia, lo que nos quiere marcar es decir, la bioética nos marca un camino que es el camino que él ve como el único para que la humanidad pueda sobrevivir. O sea, piensen ustedes que Potter escribe en los años 70 sus textos sobre bioética, pero a él le toca vivir la Segunda Guerra Mundial. Le toca enfrentarse con la brutalidad, el horror que significa la Segunda Guerra Mundial.
Por eso debe haber sido dramático. Yo me imagino cuando ahora vemos, de repente nos topamos con situaciones que se descubren en el mundo, pero ahora con una inmediatez en el conocimiento y en la información. Por ejemplo, cuando salió la brutalidad de la plaza de Tiananmen, el famoso imagen donde un individuo se para frente a un tanque y el tanque se frena. Yo diría, bueno, esto si hubiera pasado 40 años antes, el tanque no se hubiera frenado. ¿Por qué? Porque eso no se estaba transmitiendo a todo el mundo en vivo. Son las brutalidades que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial, de las que no nos enteramos hasta que terminó la guerra, hasta que se entró a los campos de concentración, hasta que se empezaron a ver documentos, hasta que se empezaron a obtener testimonios de las personas. Y entonces, con horror, nos dimos cuenta de la brutalidad de lo que sucedió. O sea, la capacidad que teníamos los seres humanos para lastimarnos unos a otros. Pero además, se plantea como una opción para conservarlo vivo, porque el desarrollo científico-tecnológico en la guerra nos había llevado a la capacidad de destruir a tal nivel que era imposible que la sociedad continuara si seguía por ese camino, que la humanidad pudiera continuar. Íbamos a terminar destruyendo el mundo. Esa idea de la creación de Naciones Unidas, que se basa en una idea de nunca jamás puede haber una tercera guerra mundial, es porque si hay una tercera guerra mundial se acabó la humanidad. O sea, si seguíamos por ese camino bélico, pues el mundo se hubiera acabado, o el mundo como lo conocemos. Piensen que la Primera Guerra Mundial, que fue tan brutal, o más que la Segunda, pero se mataba más ahora sí que en cortito. Cuando se mataba a alguien, se le veía los ojos, era más una guerra de trincheras. En la Segunda Guerra Mundial se mataba apretando un botoncito o soltando una bomba a kilómetros de altura y no sabía uno a cuántas gentes iba a matar cuando caía. Y al extremo es Hiroshima y Nagasaki, que sabemos, se tira una bomba y el que tira la bomba ni siquiera sabía el poder que tenía esa bomba. Por eso Potter plantea la ciencia de la supervivencia, la bioética. Y puente hacia el futuro. ¿Por qué? Porque si no empezamos a actuar de manera correcta en relación con la vida, no hay futuro. No hay futuro de la vida en general. No solo de la vida humana, de la vida en general en el mundo. Por eso hay una clara orientación hacia la ecología, hacia la tutela del medio ambiente por parte del pueblo. Digamos, la capacidad de dañar y destruir no tiene parangón en la historia. Nunca se había tenido esa capacidad. Destrucción de infraestructuras vitales. ¿Cuánto daño causaron las guerras mundiales? Y la posterior Guerra Fría. Los ensayos nucleares al medio ambiente. En muchos casos de forma irrecuperable. Hay lugares en el mundo que son irrecuperables ya por, bueno, Chernobyl. Chernobyl es un espacio muerto donde yo no sé si alguna vez en la historia se podrá, o en el futuro se podrá volver a pisar Chernobyl. Fíjense, una bomba de 1800 kilogramos de la Segunda Guerra Mundial fue descubierta en el lecho de un río en Alemania a finales de 2011. Esto obligó a la desocupación de una pequeña ciudad mientras la bomba era desactivada. ¿Por qué? Porque la explosión de esa bomba, si al intentar desactivarla hubiera explotado, y es esta bombita, que hasta simpática se puede ver para... Bueno, de esas quedaron, y más pequeñas, cientos que no alcanzaron a detonarse y quedaron regadas por ahí. Bueno, una bomba de esas cuando detonaba, 1800 kilos de explosivo, cambiaba física y químicamente la composición del entorno. O sea, el lugar donde la bomba cae es transformado desde, desde lo atómico y deja de ser lo que era.
esas bombas no se tiró una, se tiraron cientos de miles durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, piensen el daño y la capacidad que tuvimos de destruir. No sé si se acuerdan ustedes las imágenes cuando en la guerra en Irak se destruyen los campos petroleros. La cantidad de contaminación que generó eso, no solo en el entorno inmediato, sino en todo el mundo, porque esa contaminación subió a la atmósfera y se distribuyó por todo el mundo. Hasta la fecha no sabemos cuál es el daño real que causaron o que causó ese tipo de contaminación. Miren, estas son las bombas, las dos famosas bombas nucleares de la Segunda Guerra Mundial. La primera, que es la del lado izquierdo, se llamaba Little Boy. Y si ven, el mecanismo además es muy simple. O sea, la composición de la bomba es simplísima. Hay una carga explosiva, el disparo de una bala de uranio 235 que le pega a la esfera de uranio 235 y se produce la fisión nuclear. La siguiente, Fat Man, es la segunda bomba. La primera es la de Hiroshima y la otra es la de Nagasaki. Y estos son los efectos de lo que hicieron. La primera es el hongo de Hiroshima y la segunda es el hongo de Nagasaki. Con el impacto destructivo que sabemos que tuvieron, que destruyeron las ciudades completas y mataron a miles de personas en instantes. Y dejaron a otros cientos de miles con daños que pasan, incluso han pasado a sus generaciones futuras. Ahora, a esa destrucción por las armas hay que sumar la brutalidad dirigida directamente contra seres humanos sin ninguna consideración a su vida y a su dignidad. Estas imágenes que todos hemos visto de los campos de concentración, donde las personas eran tratadas como despojos desde antes de que estuvieran muertos. O sea, no es que después no se cuidara de los, no se tratara con dignidad a los cadáveres, no, no se tratara con dignidad a los seres humanos. O sea, de ese nivel de bestialidad somos capaces los seres humanos. Lo cual tampoco sorprende cuando vemos que, por desgracia, casi cotidianamente encontramos en nuestro país descabezados, despedazados por el crimen organizado en carreteras, en distintos lugares, etc. Ahora, ¿cómo reaccionó el mundo ante esta brutalidad? Pues con un intento de rescatar el reconocimiento de la dignidad humana, el valor y los y requerimientos éticos de la ciencia y la necesidad del comportamiento moral de las personas. Y esto es lo que aterriza Potter en la bioética. Por eso la dignidad humana es un concepto fundamental para la bioética. Cuando nos planteamos qué es la dignidad humana, nos vamos a topar con conceptos muy complicados. Hay quien dice no nos podemos poner de acuerdo. Yo creo que a lo mejor no nos ponemos de acuerdo respecto a cuál es la causa, cuál es la razón de la dignidad humana, porque cada posición filosófica puede tener un fundamento. Por ejemplo, todos sabemos Pico de la Mirandola basa la idea de la dignidad humana en una autodeterminación permanente o autocompletarnos continuamente, los seres humanos concebidos como seres inacabados, que nos vamos completando a nosotros mismos a lo largo de nuestra vida. Esta idea de dignidad humana, de ser el hombre es el único ser que es dueño, el ser humano es el único ser que es dueño de sí mismo y entonces, por tanto, tiene dignidad. Podemos basar la dignidad en la razón, podemos, en lo que queramos. Pero pues, también tenemos un concepto de dignidad humana que, digamos, es operativo. La dignidad humana es la obligación respecto de los demás, respecto de cada uno, de ser tratados como lo que somos.
Es decir, tenemos que tratar a los seres humanos como seres humanos, a las personas como personas. Eso es respetar su dignidad. Ese concepto además tiene una ventaja, que lo podemos aplicar también a los animales. A los animales hay que tratarlos como animales, o a los animales no humanos, si queremos entrar en esa concepción. Pero a cada individuo hay que tratarlo como lo que es. Eso es respetar su condición, eso es respetar su dignidad, eso es reconocerles el valor que tiene cada uno. Fruto de las guerras mundiales se dieron los juicios de Nuremberg y Tokio, tribunales de guerra, muy discutidos en cuanto a su legitimidad. No voy a entrar a eso ahora, pero esos juicios, curiosamente, por ejemplo, en Nuremberg, hay que entender que un dato irrelevante ahí es que en Nuremberg se juzgaron a veintitantos médicos, médicos, por la manera en que trataron a los seres humanos en los campos de concentración, haciendo experimentos, entre comillas, científicos, que vulneraban toda la dignidad de las personas, trataban peor que animales a los seres humanos. O sea, cosas que hicieron en los campos de concentración con seres humanos, supuestamente como experimentos médicos, hoy día no se pueden hacer ni siquiera con animales. O sea, ahí se rompieron todas las reglas posibles de ética, de respeto a la dignidad, de respeto a todo. Cuando se crean Naciones Unidas tiene la finalidad de que no se vuelva a repetir la guerra. Esa es la razón de Naciones Unidas. De ese nunca más puede suceder algo así. Y si vemos el preámbulo de Naciones Unidas se plantea que para que no vuelva a haber una Segunda Guerra Mundial, una Tercera Guerra Mundial, lo que tiene que haber es una idea de humanidad. Entender que todos somos parte de la humanidad. Todos somos parte de algo común y tener valores comunes. ¿Y cuáles son los valores que establece Naciones Unidas desde su preámbulo? Uno, hay que evitar la guerra. Y después, el respeto a la dignidad y derechos de las personas. O sea, la guerra se va a evitar si tenemos respeto a la dignidad y derechos de las personas. Es la única manera en que podemos llegar a evitar una guerra, una otra conflagración mundial. Y luego viene la Declaración Universal de Derechos Humanos, con la que sucede algo muy interesante. La declaración, como todas las declaraciones en derecho internacional, es concebida como, digamos, una declaración de principios de quienes firman la declaración, que en cierto modo tiene una obligación o genera una obligación moral. Nos estamos comprometiendo moralmente con lo que metemos en la declaración, pero no tiene la naturaleza de obligatoriedad jurídica. Bueno, pues el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos es una declaración que hoy día la comunidad internacional reconoce como obligatoria, en tanto que la entiende parte del jus cogens internacional o del jus cogens internacional. El jus cogens internacional son los principios de derecho fundamentales que no pueden ser violentados porque si se violentan impedirían la existencia misma del derecho internacional, es decir, de las relaciones entre los países reguladas y normadas, que eso es lo que hace el derecho internacional, regular las relaciones entre los países de manera ordenada y con base en una serie de valores. Bueno, pues si no se respeta la Declaración Universal, se entiende que eso no puede ser. Por ponerlo más claro, la primera norma del Jus Cogens internacional es el pacta sunt servanda. O sea, lo pactado se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque evidentemente, si todo el derecho internacional surge del pacto entre los estados, si se pudiera pactar en contra de que lo pactado no se cumpla, pues entonces no habría posibilidades de cumplir el derecho internacional, de que existiera. Pues a ese nivel
ponen los a nivel internacional la Declaración Universal de Derechos Humanos. En este contexto es en el que Potter va a pensar en la violencia. Pensemos, la Declaración Universal de Derechos Humanos es de 1945, digo, de 1948. La creación de las Naciones Unidas de 45. Los dos grandes tratados de Naciones Unidas sobre derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son de 1966. Y Potter escribe en 70 y 71. O sea, es el contexto en el que Potter... ¿Por qué? Porque de alguna manera la Declaración Universal también de Derechos Humanos también se ha convertido de alguna manera en parte de ese puente hacia el futuro. Y yo me acuerdo haber escuchado a la doctora Juliana González Valenzuela, y creo que lo tiene escrito por ahí, decir que los derechos humanos eran la ética del siglo XX. ¿Por qué? Porque efectivamente los derechos humanos se convierten en el paradigma ético para las sociedades contemporáneas después de la Segunda Guerra Mundial. De ahí la importancia y la relevancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hoy día se entiende, normalmente en teoría política, se entiende que un gobierno es un gobierno que actúa correctamente, es decir, éticamente, cuando actúa orientando sus acciones al bien común. Pero el bien común es un problema filosófico. O sea, ¿cuál es el bien común? Y hay N teorías que nos dicen el bien común es un bien distinto de los bienes particulares, es la suma de los bienes particulares, está por encima de los bienes particulares, o tiene que respetar ciertos bienes particulares. En fin, es un conflicto para saber qué es el bien común. Bueno, hoy día, en los hechos prácticos, esto se ha superado. Ya no se plantea si un gobierno actúa éticamente, es un gobierno que respeta derechos humanos. El gobierno respetuoso de derechos humanos es un gobierno que actúa correctamente. Es un gobierno respetable éticamente ante la comunidad internacional. Y de hecho, para ser parte de la comunidad internacional, hay que cumplir con un estándar mínimo de respeto a los derechos humanos. Y si no, pues somos excluidos de la comunidad internacional. Así ha pasado en la historia, por ejemplo, el caso de Sudáfrica. Sudáfrica, todos sabemos, durante muchos años tuvo el régimen del apartheid, un régimen de segregación racial, donde a los negros no se les reconocían derechos. Bueno, no siendo parte de Naciones Unidas, porque lo excluía a Sudáfrica, Naciones Unidas emitió una gran cantidad de resoluciones en contra de los países donde había régimen de segregación racial. ¿Qué pasó? Pues no le quedó otra a Sudáfrica ante un mundo cada vez más globalizado, cada vez más interdependiente entre los países. Es decir, si queremos subsistir como país, pues necesitamos ser parte de la comunidad internacional. Y no le quedó otra a Sudáfrica que acabar con ese régimen y dar reconocimiento pleno de derechos a los negros, que además eran mayoría en la población. Piensen ustedes que después de estar casi 20 años preso, Mandela sale de la cárcel y al año siguiente, en cuanto se organizan elecciones, Mandela es electo presidente de Sudáfrica. Y aquí está lo grande de Mandela. Mandela, cuando es electo presidente de Sudáfrica, no se dedica a cobrar venganza, habiendo sido el líder del movimiento de liberación de los negros en Sudáfrica, no se dedica a cobrar venganza a los blancos. Al contrario, lo que busca es la integración de los blancos. Y eso es lo que a Mandela lo hace grande. El, cómo sus actos con el poder son actos marcados por un principio ético, que es el de buscar la unidad y el respeto a todos dentro de su país. De ahí que
derecho, humanos y bioética vayan juntos en una línea de buscar un resurgimiento del mundo de los valores. La bioética surge así, inmersa en ese momento de internacionalización de los derechos humanos. Por eso, dentro de la bioética hay constantes referencias a la dignidad. La dignidad es el eje, la dignidad humana es el eje tanto de los derechos humanos como de la bioética. Aunque, y esto no significa tener una visión homocéntrica de la bioética, porque los principios de bioética, la reflexión bioética, la hacemos los seres humanos. Y lo que queremos regular, o que lo que estamos orientando, o queremos orientar, es la conducta de los seres humanos, bajo una serie de principios fundamentales para respetar no solo la vida humana, sino la vida en general. Decíamos, o ya lo dijimos, los derechos humanos se convierten en paradigma y en criterio de desarrollo ético de los estados, gobiernos y pueblos. Así, hay un vínculo muy estrecho entre derecho y bioética. Ambas son disciplinas morales. No hay que perder de vista el derecho, los contenidos del derecho son esencialmente valores. Cuando el derecho permite algo o ordena que se haga, es porque considera que eso está orientado a conseguir y a lograr realizar valores. Y en cambio, cuando el derecho prohíbe algo, está orientando a evitar conductas que atentan contra valores. ¿Contra qué valores? Los valores vigentes en la sociedad. O sea, derecho y moral, en ese sentido, son dependientes. Yo incluso diría, el derecho es una parte de la moral. Es, por ejemplo, algunos autores hablan, el derecho es el lado mordiente de la moral. ¿Por qué? Porque la moral pues deja a la conciencia de las personas el actuar de una determinada manera. Nos sirve para orientar nuestra conducta, dirigirla hacia una serie de valores, pero queda en nuestra conciencia. El derecho surge cuando identificamos en la sociedad que determinadas conductas humanas atentan de tal manera en contra de ciertos valores que nos afectarían a los demás o nos afectan a los demás o a la sociedad en su conjunto de manera grave o de manera tan grave que no podemos dejarlo simplemente a la conciencia de las personas. Y entonces creamos para eso el derecho, para que esos valores se realicen por medio de la coercitividad que tiene el derecho, la obligatoriedad que tiene el derecho para las personas, con la posibilidad incluso de sancionar cuando no se actúa de esa manera. Cuando no actuamos de acuerdo con los estados de la moral, pues tenemos una sanción interna, una sanción personal, el sentir que hemos actuado incorrectamente. Pero cuando actuamos incorrectamente y eso está sancionado por el derecho, pues podemos tener una sanción establecida por la sociedad. Y esa es la razón de que el derecho tenga valor. Por eso hay una parte ineludible del derecho en la interdisciplinaridad de la bioética. La bioética, evidentemente, se discute todavía si es una disciplina nueva, si es una ética aplicada, qué es. Yo lo que me gusta entender de la bioética es que más allá de cómo la concibamos, si es una nueva ciencia, una nueva disciplina, es un espacio. Es un espacio donde estamos llamados a discutir todos los que tenemos algo que ver y algún conocimiento que aportar sobre un dilema que se nos está presentando
en la sociedad. Si se trata de un dilema médico, pues habrá que ver, tendrán que participar médicos, tendrán que participar eticistas, tendrán que participar juristas. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una regulación jurídica muchas veces de los temas. Incluso yo diría, la inmensa mayoría de los temas de bioética o ya están regulados en el derecho o son susceptibles de ser regulados por el derecho. Por ejemplo, en más de una ocasión me han invitado a algún comité de bioética hospitalaria para discutir un tema. Lo interesante es que en muchas ocasiones se discute y se discute sobre un tema y yo siempre les decía, es que no tienen por qué discutirlo. Este tema no hay por qué discutirlo, porque tienen la obligación de actuar de esta manera porque ese tema está regulado jurídicamente. O sea, hay una norma que dice que ustedes tienen que actuar de esta manera. Entonces, no pueden evadir esa norma, no pueden dejar de actuar. ¿Por qué? No porque lo imponga el derecho, sino porque el derecho lo que quiere hacer es hacer vigentes valores que como sociedad hemos considerado importantes. Ahora, eso no quiere decir que no podamos discutir el derecho, que no podamos buscar que el derecho realmente sea fiel a esos valores. Incluso la realidad cambia. La realidad va cambiando y valores que antes no estaban en riesgo pueden estar en riesgo ahora. Pensemos, por ejemplo, cuando se inventaron las computadoras. No había regulación sobre las computadoras. Y más que sobre las computadoras, sobre el uso de la información que podemos hacer a partir de las computadoras. La privacidad de las personas, si nos vamos a principios del siglo pasado, con la Constitución de 17, la Constitución de 17 protegía la privacidad de las personas con dos medidas. Uno, la inviolabilidad del domicilio, que la autoridad no pudiera ingresar a nuestro domicilio sin una orden previa y con razones justificadas de que se estaba cometiendo un delito o que se había cometido y ahí estaban las pruebas del delito. Y dos, la violación de la correspondencia. Eso era todo lo que se protegía de la privacidad. ¿Cómo ha cambiado el mundo respecto de la privacidad personal de entonces hasta el día de hoy? Pues simplemente, primero pasó el telégrafo. Y entonces habría que proteger que no se las comunicaciones entre las personas vía telégrafo fueran protegidas. Luego el teléfono. Luego aparece Internet y aparecen las bases de datos. Y el acceso a esas bases de datos y la posibilidad de acceder a información de las personas, a toda la información se hubiera concentrada en segundos. Por ejemplo, los periódicos antes para su trabajo cotidiano tenían montones de fichas de archivo sobre las personas para saber cuando pasaba algo, tal persona, pues iban a ver quién era y qué hacía y cómo, y lo hacían en fichitas de archivo. Hoy día cualquier persona, uno teclea en un momento el nombre y aparece mucha más información que la que se podía tener antes. Y hoy podemos vulnerar la vida privada de las personas, su información médica, su información personal, todo. ¿Qué ha pasado? Pues esto ha necesitado que se desarrollen normas para proteger esa privacidad. Normas que hace 100 años no eran necesarias. Ahora, la privacidad existía. Lo que cambió fue la realidad. El valor de la privacidad de la vida personal existía. Lo que cambió fue la realidad. Ahora, el derecho aporta a la reflexión bioética el conjunto de valores contenidos y desarrollados en sus normas. Esto es importante porque esos valores tienen una profunda raíz en la historia de la humanidad. Yo diría que el derecho es el reservorio moral de la historia de la humanidad.
¿Por qué? Porque cada época de la historia se han ido consagrando en el derecho, o se han ido dando contenidos al derecho de acuerdo con los valores aceptados por las sociedades. Evidentemente, también ha habido normas arbitrarias, pero esas rápidamente las podemos ir detectando, las vamos detectando, como las detectamos cuando se producen en la actualidad. Pero esos valores que vienen desarrollándose en las normas jurídicas a lo largo de la historia, pensemos que hay normas hoy que tienen exactamente la misma redacción, por ejemplo, que lo que tuvieron en el derecho romano. O sea, más de 20 siglos después, hay normas jurídicas que tienen no solo el mismo contenido, sino la redacción. ¿Qué quiere decir? Pues que hay valores que han ido trascendiendo el desarrollo de la humanidad, que han ido pasando por toda nuestra historia. Entonces, el derecho le aporta esos valores a la reflexión bioética. Además de las normas vigentes, que hay que ver cuáles son sus contenidos, sus mandatos, porque además hay una obligación moral de obedecer al derecho, le aportan ese bagaje cultural, moral, que ahí está. Por eso, la bioética no puede prescindir del derecho, como no puede prescindir de la filosofía. De otro modo, la reflexión bioética sería simple oportunismo. Ahora, aparte de estas dos grandes disciplinas, filosofía y derecho, en la reflexión bioética deben de ocurrir, pues, las ciencias, las disciplinas que aportan el conocimiento sobre el tema que se está discutiendo. Si es medicina, medicina. Si es un problema de biología, biología. Si es un problema incluso de economía, pues economistas. Si es un problema de psicología, pues psicólogos, del ámbito que sea. Pero necesitamos ese conocimiento. La biótica tiene la virtud de poder manejar ese conocimiento, de poder constituirse en ese espacio interdisciplinario para compartir esos conocimientos. El derecho por eso también se beneficia de esa interdisciplinariedad y la reflexión bioética que aporta una gran cantidad de conocimientos al derecho. Esto que decía yo cuando creamos en 1990 el Núcleo de Investigación Interdisciplinaria en Salud y Derechos Humanos, ¿qué es lo que permite, qué es lo que buscábamos en ese entonces? Pues trabajar con médicos, con psicólogos, con biólogos, con físicos, con quienes tuvieran conocimiento de los campos que el derecho que tenía que regular. Bueno, ese espacio, eso es la bioética. Por eso la bioética fortalece el derecho y lo dinamiza. Y por su parte, la bioética recoge el derecho, los valores que contiene y las soluciones que históricamente la sociedad ha aceptado para los dilemas bioéticos que se plantean. La bioética, al igual que la ética, se sirven del derecho. Esta es otra parte. La bioética, como disciplina moral, necesita que sus consensos se lleven a la actuación cotidiana, se lleven a que se constituyan la realidad social. Cuando esas reflexiones, esos consensos tienen tal relevancia, pues terminan poniéndose en normas jurídicas. En normas jurídicas que le dan esa fuerza a esos contenidos bioéticos. Pensemos muy claro, por ejemplo, cuando se desarrolla el consentimiento informado. Consentimiento informado, evidentemente, tiene una base teórica, moral, ética, pero como herramienta, es una herramienta jurídica que se desarrolla en la práctica jurídica, que inicia con los tribunales, cuando hay demandas contra médicos porque actuaron de una manera en que la persona no se sintió satisfecha o se sintió que se le había vulnerado su dignidad, su autonomía,
Y entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, se estableció ese respeto a la autonomía, a la dignidad de las personas, mediante una figura jurídica que es el consentimiento informado, que hoy día es parte incluso de la praxis médica, de la lex artis. O sea, el consentimiento informado es una, además de una obligación jurídica, es una obligación ética de los médicos. Entonces, por medio del derecho se institucionalizan principios y consensos de la bioética. Ahora, lamentablemente en nuestro país, que es un país en desarrollo con una economía emergente, aunque seamos una economía, la economía 14 del mundo, sí, somos la 14, o la 13 o la 15, digo, al lado de menos el número, el nivel que nos pongan, pero somos una economía importante también porque somos un país muy grande, con mucha población, pero emergente, ¿por qué? Pues porque nos falta mucho por desarrollar y poder dar calidad de vida a las personas. Ahora, además nos caracterizamos por contar con órganos legislativos sin mayor preparación, que responden más a intereses políticos y coyunturales que a los valores que deben privar en la sociedad. En consecuencia, esto se presenta o nos presenta muy serios problemas cuando se crean normas, o sea, cuando hay actualización normativa. ¿Por qué? Porque la mayoría de las normas que se interponen son normas que tratan de responder a los intereses de quienes están en el gobierno. Y en especial, esto sucede cuando se trata de temas vinculados con el desarrollo científico y tecnológico, y ya no digamos en lo ético. ¿Por qué? Porque si hay unos legisladores poco preparados, una mayoría abrumadoramente ajena a ese conocimiento, pues evidentemente en el momento de producir normas no van a tomar en cuenta ese conocimiento, ni va a ser un motor para que estén desarrollando normas. Ahora, en ese rezago encontramos normas basadas todavía, en muchos casos, en datos e información errónea o superada, que no recogen conocimientos actualizados, muchos de los cuales responden simplemente a cuestiones ideológicas. Por ejemplo, un debate que hay hoy día importante en las relaciones internacionales es, por ejemplo, el tema del uso de transgénicos. El caso del maíz transgénico, donde México directamente prohíbe el uso de maíz transgénico y el consumo y la importación de maíz transgénico. Y bueno, nuestros socios comerciales, que estaríamos obligados, pues si no tienes datos científicos que avalen que se produce un daño, no puedes prohibirlo, punto. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, a que tomar cualquier determinación política o normativa, etcétera, tiene que tener una base en la vida social. Tiene que tener una base en el conocimiento. Por ejemplo, fines de la administración anterior se creó la famosa megafarmacia para solucionar un problema grave de desabasto de medicamentos en el país. Es un problema grave, es un problema que atenta contra el derecho a la salud, contra la dignidad de las personas, personas además que causa muertes cuando no hay los medicamentos, acceso a los medicamentos necesarios. Y la solución que se da desde la respuesta gubernamental carece de posibilidades reales de éxito. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta lo que es un estudio básico de administración pública. Puedo concentrar todos los medicamentos en una instancia y de ahí llevarlos para que lleguen a tiempo, pues no. O sea, cualquier administrador que entienda el tema, esto es imposible. No es que haya mala intención, no es que haya mala fe, no es que simplemente lo que hay es un desconocimiento. Esas son las decisiones para las que la bioética ayuda también en la vida social.
por ejemplo, hasta la fecha, tenemos problemas con reproducción asistida. En México no tenemos una regulación de la reproducción asistida. Una regulación clara, eficiente, que nos diga qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Tampoco con locuras, porque, por ejemplo, hay regulación en la Unión Europea donde se dice no se pueden producir más de tantos embriones por cada ciclo de reproducción asistida. Dice uno, a ver, ¿y cómo comprueban que hay el número de embriones? Pues eso está confiando en el sentido de responsabilidad de quienes hacen la reproducción asistida, de los científicos que trabajan ahí, de los laboratoristas. Pero imagínense tener unas inspecciones de las clínicas de reproducción asistida para poder revisar cuántos embriones corresponden a cada. Es imposible. O sea, la infraestructura administrativa y de expertos en la materia que se necesitaría, incluso yo no sé si se podría identificar qué embriones corresponden a cada quien, salvo que tengan una etiqueta en el tubito de ensayo donde estén congelados. Bueno, hay que hacer regulaciones, pero ver qué regulaciones son eficientes, qué regulaciones buscan orientar y qué regulaciones buscan simplemente responder a intereses muchas veces de quien está en ese momento ejerciendo o teniendo, detentando el poder. La situación se agrava cuando además nos enfrentamos a jueces que, si bien pueden tener muy buenos conocimientos jurídicos, carecen de capacidad y medios para resolver dilemas bioéticos. ¿De acuerdo? Cuando se discutió, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, o sea, nuestros más grandes juristas, un problema de SIDA, uno de los ministros dijo, no, es que es un problema bacteriológico. Automáticamente al siguiente del periódico dice que un ministro de la Corte que está discutiendo sobre cómo se debe responder ante un problema de SIDA no sepa que el VIH es un virus y no una bacteria, pues ya es un tema preocupante. Porque de ahí, ¿qué conocimiento puede salir y qué tipo de resoluciones pueden salir? Por eso también es muy importante que tengamos poderes judiciales serios, con conocimientos y con conocimientos especializados en el ámbito. Eso es muy evidente cuando vemos una cosa así, pero por ejemplo, los jueces que tienen que dictaminar sobre quiebras de grandes empresas. Yo lo reconozco, yo no me considero capaz de ver los estados financieros y los estados contables de una empresa y entenderlo. O sea, de estas grandes empresas. Pues los jueces que tienen que dictaminar eso tienen que conocer eso, tienen que saberlo y tienen que poder entenderlo. Hay situaciones donde no se puede improvisar. Lo mismo podemos decir de autoridades administrativas. En muchas ocasiones mal preparadas, improvisadas, negligentes, y ya no se diga si son correctas. Ahora, no obstante todo este panorama que para México puede ser dramático, en los últimos tiempos se habían venido dando esfuerzos tanto a nivel legislativo como judicial por avanzar y modernizar el derecho en lo relativo al desarrollo y protección de derechos e incluso a la reflexión bioética. Si nosotros vemos resoluciones de la Corte de los últimos años, tenemos una muy importante, por ejemplo, sobre consentimiento informado, sobre derechos de los pacientes, sobre acceso a servicios de salud y temas en los que la Corte se ha llegado de expertos y ha llevado a expertos para que les expliquen los temas, para que les expliquen las materias. Y otro tanto ha pasado con el Poder Legislativo. Esta idea de los parlamentos abiertos, donde, hombre, los legisladores, por más que sean expertos, ojalá lo fueran, no pueden ser expertos de todo. Y cuando se va a regular un tema específico, pues necesitan tener el conocimiento específico. Y entonces, hacen muy bien, y lo han venido haciendo, convocar a expertos en la materia para que, de alguna manera, les informen y les orienten respecto de cómo tiene que funcionar
y qué se puede hacer y cuál es el conocimiento válido sobre eso. Esto, evidentemente, podría contribuir a que también sean mejor atendidos y entendidos los temas de interés para la bioética. Entendiendo que la bioética debiera de estar también aquí, debiera de estar en cómo funcionan los poderes judiciales, en cómo funcionan los poderes legislativos, en cómo funcionan los gobiernos. O sea, no una bioética centrada solo en lo médico, sino una bioética centrada en toda la actividad humana y muy en especial en la actividad pública que puede afectar el entorno vivo, que puede afectar el vivo. Y yo creo que ese es un poco el panorama de dónde estamos en materia de bioética en México y entendiendo qué entiendo yo por bioética. Vale la pena mencionar aquí la importancia que tienen las instituciones específicamente dedicadas a bioética. O sea, hay que impulsar, hay que apoyar instituciones que buscan implementar la bioética, como son las comisiones nacionales de bioética, las comisiones estatales. Lamentablemente muchas de estas están un poco muertas, no se les ha dado la relevancia que tienen y les falta, yo creo que todavía mucha actividad que pueden hacer y darles fondos. Y del otro lado, los espacios de reflexión bioética centrados especialmente en las universidades, como el programa Universidad de Bioética, los programas, los posgrados que hay tanto en la UNAM como en otras universidades del país, que son los que nos van a permitir avanzar en ese conocimiento bioético y que finalmente ese conocimiento se irá incorporando, y es comercial, en normas jurídicas que llevarán a una realidad, a institucionalizar en la vida pública esos valores y finalmente a proteger juntos mejor nuestro entorno vivo, nuestra vida en general, dicha con mayúsculas. Y con esto yo concluyo y para dejar tiempo para algunas preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos varias preguntas. Lo que yo hago es como englobar ciertos temas para no ser repetitivos. Y bueno, le voy a ahorita comentar dos. Uno de ellos está enfocado en cómo socializamos estos conocimientos, cómo se hace una discusión en el ámbito social de ciertos temas. Por ejemplo, ponían en las preguntas el ejemplo del vientre subrogado y algunos otros. Entonces, ¿cómo trabaja la bioética con ese desarrollo de una conciencia social o cómo se involucra la sociedad en ese tema? Y está relacionado con otra pregunta sobre la forma en la que se entrena a los tomadores de decisiones. Ya usted habló de que se invitan a expertos para cada tema y eso se ha hecho cada vez más popular, pero de todos modos se ve esta disonancia entre el conocimiento académico y el conocimiento de los legisladores. Entonces, ¿qué tan eficiente hemos llegado a ese nivel de realmente concientizarlos, además de hacer estas reuniones con expertos? Y el otro tema, el de la socialización, que muchos ya he escuchado en la cátedra que hablan de alfabetización bioética de la sociedad civil. Bueno, yo, en primer lugar, esto de cómo obligamos a los servidores públicos, a los legisladores, etcétera, calificarse bióticamente, no hay manera. Piensen ustedes que hay muy pocos cargos públicos para los que se exijan requerimientos específicos de algún tema. La mayoría de los cargos públicos no existe la obligación ni siquiera de tener estudios de primaria. O sea, los legisladores, la obligación es tener un X número de años y en principio buena fe, buena, buena honra reconocida, que también vete a saber qué es eso, pero entonces no hay nada que los obligue a estar ni capacitados ni formados. Bueno, tenemos la suerte que tenemos algunos legisladores con doctorado, pero tenemos otros que con trabajo o no han terminado la primaria. Eso no quiere decir que no hay que hay que despreciar
el papel que jueguen como representantes sociales. Eso puede ser muy importante. Pero lo mismo sucede, me tocó conocer hace años a un gobernador que él decía que él tenía dos aspiraciones en la vida. Una, ya la había conseguido, que era ser gobernador de su estado. Y la segunda la iba a conseguir cuando terminara como gobernador, que era aprender a leer y escribir. Y debo decir que no fue un mal gobernador de su estado, ¿eh? Pero de ese nivel estamos. Y no hay una exigencia social que impulse tampoco o que force a que tengamos mejores servidores públicos. Esa es una de las tragedias, yo creo, no solo de nuestro país, sino de muchos otros. El no contar con servidores públicos capacitados para realizar el trabajo que tienen que realizar. Ahora, esta participación que se está dando de repente desde el servicio público, legisladores, jueces, incluso del gobierno, a conocimientos, a expertos, lamentablemente depende casi casi de la buena voluntad y de la capacidad del conocimiento del servidor público, de la disponibilidad que tenga el servidor público. No hay manera de forzarlo. Ahora, la otra parte de la pregunta, ¿cómo socializamos? Yo creo que socializamos con actividades como esta, con una oferta importante de cursos, actividades de formación en el campo que se da desde distintos espacios, con distintas visiones ideológicas, pero que ponen a la gente a pensar sobre los temas. Un tema muy importante es lo que se está haciendo hoy día en redes. El, los espacios donde se puede escribir sobre temas de bioética, donde se pueden impulsar la reflexión sobre temas vinculados con la bioética, yo diría, hoy día estamos ante posibilidades que hace muy poco ni siquiera imaginábamos y que hoy día son una realidad. Yo les voy a poner un ejemplo. Tengo 45 años de haber ingresado a la UNAM como académico. En ese entonces, cuando se publicaba un texto, se publicaban mínimo 1000 ejemplares. Hoy día, casi cuando se publica un texto, es mucho si se publican 500 ejemplares, salvo que sea un texto muy específico. Bueno, entonces dice uno, ¿cuántos pueden leer un artículo que uno publique dentro de un libro? Pues cuando mucho 500, si no es que menos, porque luego se nos quedan en bodega también muchos textos, ¿no? Hace unos años participaba en una revista en línea, una revista, un periódico, revista, y un día me habla el director de la revista y me dice, oye, te felicito porque tu texto de hoy alcanzó hoy 10,000 lecturas. Yo decía, no puede ser. O sea, ese texto lo publico en una revista académica y lo van a conocer 500 gentes. Cuando mucho. Lo publico en una revista en línea y en un día ya lo habían visto 10,000 personas. Entonces, hay que entender para estos temas, que además son temas que son muy llamativos la mayoría de ellos. Y son temas que llegan a la sociedad y que nos importan en la sociedad. Pensemos trasplantes de órganos, todo lo que es la reproducción humana, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la enfermedad, todo lo que tiene que ver con la muerte, todo lo que tiene que ver con la ecología. Incluso, insisto, llevar la bioética a temas como una economía centrada en los valores de las personas, centrada en cómo atender mejor a solucionar los problemas de las personas. Unas acciones políticas que se orienten éticamente de acuerdo con valores y no con intereses políticos. Yo creo que hoy hay que aprovechar eso. ¿Cómo socializar? Insisto, creo que tenemos hoy la posibilidad de hacerlo como nunca antes en la historia lo hemos tenido y hay que aprovecharlo.
Esto se relaciona también con otro tema que han sacado y que usted mencionó muy al principio, que la bioética a veces pareciera que va atrás del desarrollo de las sociedades en el sentido de que van surgiendo nuevas tecnologías, van surgiendo nuevos problemas y entonces empezamos a percibir estos dilemas y hay que hacer algo y empezamos a reflexionar, pero pareciera que viene como una parte tardía, ¿no? A la reflexión. Ustedes en el derecho, ¿cómo ven? Tú también, usted también lo mencionó, esto donde tenemos ciertos valores en la sociedad y el derecho va amoldándose o regulando esos valores o siendo como un compás moral de esos valores, pero al mismo tiempo luego vemos retrocesos y ahorita estamos viendo este resurgimiento de estas ideologías fascistas de ultraderecha. Ya vimos a Elon Musk dando sus declaraciones en Alemania, etcétera. Entonces, el derecho, ¿cómo juega? ¿Qué margen de acción tiene ante esas realidades cambiantes donde valores que parecen muy afinados, como estar en contra de la violencia, en contra de la discriminación, etcétera, de pronto vuelven a perderse y volvemos a regresar a puntos de partida? Lo mismo con el tema del aborto en Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Qué papel tiene ahí el derecho? ¿Cómo se ajusta a esos cambios? ¿Y cómo va de la mano con la bioética y en esta construcción de un compás moral? Yo creo que todas las disciplinas morales siempre van detrás de la realidad. O sea, primero tenemos que nos tiene que presentar la realidad y luego tratamos de orientar la conducta de acuerdo a los valores que se ven inmiscuidos en esas situaciones. El derecho no puede ser de otra manera. O sea, primero, porque además el derecho tiene una cosa, el derecho siempre se dice, las normas jurídicas lo que establecen es el deber ser. Para que las normas establezcan cómo debe ser algo, pues antes ese algo tiene que ser. Si no tenemos hechos, pues no podemos saber cómo deben ser esos hechos o cómo debemos actuar frente a esos hechos. Entonces el derecho siempre va a ir, digamos, buscando alcanzar a la realidad. ¿Cuál es la salvaguarda desde mi punto de vista de que no haya involuciones en la realidad, en los valores que están en el derecho? Aquí entra la importancia de los derechos humanos, que decía yo, se convierten, diría, en una teoría moral completa hoy día. Los derechos humanos en sí son una teoría moral. Los derechos humanos plantean desde su origen un tema central, que es la expansividad de los derechos humanos, lo que llaman la teoría expansiva de los derechos humanos. Los derechos humanos siempre tienen que ir a más y nunca pueden ir a menos. Una vez que se alcanza algo en derechos humanos, no se puede retroceder. Por poner un ejemplo. El Pacto de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos tiene un protocolo sobre abolición de la pena de muerte. No es obligatorio firmarlo. Hay países que pueden tener la pena de muerte legalmente establecida y se considera legal, correcta, y si se hace acorde con los procedimientos, etcétera, y no se puede ir contra los países, no se puede decir nada. Pero cuando un país decide avanzar moralmente y evitar la pena de muerte, erradicar la pena de muerte, entonces suscribe ese protocolo. Y la principal obligación de suscribir ese protocolo es que ya no se puede ir para atrás. O sea, ese país donde se abolió la pena de muerte ya no puede restablecerse. Entonces, son ese tipo de mecanismos. Los derechos humanos plantean nunca ir para atrás. O sea, se pueden tener las ideologías que quieran, siempre que sean compatibles con un marco, con un estándar de respeto a derechos humanos. O sea, uno puede ser de izquierda, de derecha, más de izquierda, de centro, ser fascista, ser lo que se quiera. Ok, pero no es lo mismo el fascista que podía haber en los años 30 que el fascista que puede haber hoy. Hoy día el fascista tiene que estar acotado por un marco de un estándar mínimo de derechos, porque si no, es expulsado de la comunidad internacional.
sale de la comunidad internacional. Otro eje fundamental, y eso tanto para la bioética como para los derechos humanos, es la dignidad de las personas. O sea, nunca podemos actuar tratando a una persona como lo que no es, como si fuera otra cosa. Por eso, por ejemplo, el crimen más grave hoy día es la trata de personas. ¿Por qué? Porque convierte a las personas en objetos, en cosas. Las compro y las vendo. O sea, con eso estoy quitándole la personalidad a los seres humanos. Le estoy quitando la condición de persona y le estoy convirtiendo en objeto. Por eso es el crimen más grave que puede haber, como antes lo fue la esclavitud. O sea, la trata es la esclavitud moderna. Entonces, yo creo que el eje ético central que tenemos que tener para eso es la dignidad. O sea, puede haber muchos caminos, muchas formas de atacar y de tratar los temas en la vida pública, en la vida política, y está bien. Habrá ideologías que permitan un marco de maniobra, pero la limitante siempre tiene que ser el respeto a la dignidad de las personas. Yo creo que esos son los dos ejes importantes para esto. Ya que tocó el tema de la dignidad humana y que eso se relaciona en mucha literatura con los derechos de los animales no humanos, hay obviamente preguntas sobre el tema. Y hablan de cómo la bioética ha trabajado con esta idea del antropocentrismo, de extender nuestra consideración moral hacia otros seres vivos que no solamente sean humanos, cómo se ha dado esta avance y retroceso, bueno, no tanto retroceso, ahí coincido completamente en lo que usted acaba de mencionar, que siempre vamos adelante también en el tema de los derechos de los animales no humanos, pero que se dan luego estas vertientes y estas discusiones con la dignidad humana y de cómo el concepto de dignidad humana de pronto marca desde una perspectiva antropocentrista una distinción más profunda y más abstracta con los animales no humanos. Entonces, como las preguntas que están haciendo el público, ¿hacia dónde se ha avanzado en la práctica esta forma de extender nuestra consideración moral hacia otros seres vivos y cómo ve usted los retos que faltan por seguir? Porque hemos avanzado mucho en la ética médica, por ejemplo, y en las cuestiones jurídicas respecto a nuestros tratos con otros seres humanos, pero pareciera de pronto que no es el mismo avance en los términos de ética ambiental o en los de zoética, aunque también hay avances muy considerables en los últimos 50 años. Yo creo que sí hay avances importantes en esos ámbitos. Por ejemplo, hoy día en casi todos los países del mundo hay normas sobre el trato a los animales. Esto no existía hace 30 años. O sea, en ningún país del mundo había normas sobre cómo tratar a los animales. Luego usamos a los animales. Tampoco había normas sobre que regulaban cómo debíamos de usarlos, respetando su dignidad. O sea, respetando su condición de seres vivos y su valor como seres vivos. Yo de niño recuerdo haber visto cerca de mi casa había un rastro cómo sacrificaban a los animales. Bueno, lo que yo vi en ese entonces, hoy día no sucede en casi ningún lugar del mundo. ¿Por qué? Pues porque hemos ido regulando cómo hay esa obligatoriedad de tomar en consideración la condición propia de esos animales en lo que son y tratarlos como lo que son, como seres vivos que por tanto en sí mismos son valiosos, como seres que sienten y seres que por el hecho de ser merecen un respeto que quién se los va a dar, pues no, los seres humanos. Y aquí está un poco, yo creo que una cosa donde hemos avanzado es un poco superar ese debate de si somos antropocéntricos o no antropocéntricos.
La bioética, como cualquier reflexión humana, pues es reflexión humana y en ese sentido es muy antropocéntrica. Es ineludible que reflexionemos sobre nosotros mismos sin ser antropocéntricos, o sea, o sin tener la idea de ser humano como eje de actuación para muchas cosas. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos en cuenta en consideración la obligación y la que tenemos con el resto de nuestro entorno. Y yo creo que ahí es donde vamos avanzando, a lo mejor un poco más lentos, pero ya vamos avanzando. Es decir, a ver, esto no quiere decir que despersonalicemos a los seres humanos y todos, no, los que actuamos conscientemente, los que somos autónomos, los que asumimos responsabilidades respecto del entorno y del resto de los animales, somos los animales humanos. Bueno, ahí es donde tenemos que avanzar, en entender que nosotros somos los que tenemos responsabilidades morales respecto del resto. Ellos no las tienen respecto de nosotros. O sea, un tigre que se come a un señor no es moralmente responsable por haberse comido a un señor. O sea, un mosco que nos pica y nos transmite una enfermedad que nos mata, pues no es moralmente responsable. Pero nosotros sí somos moralmente responsables respecto de esos seres vivos. Y creo que el eje de eso está ahí. Y avances, evidentemente, nos faltarán avances, pero por ejemplo, ¿cómo se trata hoy animales en laboratorios? ¿Cómo ya no se usan animales para muchos experimentos que hoy día se hacen en simulaciones de computadora? ¿No? Y ya no se tiene que pasar por el causarle sufrimiento o daños a un animal que se justificaba por el avance científico. Bueno, ahora no, porque ese avance se puede hacer de otra manera, que incluso yo diría es hasta más barato, una vez que se tiene el desarrollo científico y no le estamos causando daño a otro ser vivo. Entonces, creo que sí hemos avanzado, sí vamos avanzando mucho. Evidentemente, siempre nos faltará. Siempre podremos dar un mejor trato a los animales, siempre podremos darles un mejor trato en condición a lo que son. Por ejemplo, a mí me da mucha risa. Tengo una hija que de repente viste a los perros en mi casa. Y digo, no, pues eso no es tratarlos como animales, es quererlos convertir en niños, ¿no? Los perros son perros, las vacas son vacas, los burros son burros y hay que tratarlos como lo que son. Eso es respetar su condición, eso es respetar lo que son, eso es respetar su dignidad. No podemos tratarlos de otra manera. Bueno, yo también veo muchos buenos augurios en cómo hemos ido avanzando en la sociedad en todos los temas. También creo, como usted, que se están abriendo cada vez más espacios donde podemos discutir esto y llegar a la sociedad, llegar a la gente que toma las decisiones, y abrir nuevos debates. Y me gustó muchísimo la idea que dice, en cada momento que se presenta un dilema, debemos de discutirlo, ¿no? Debemos de abrir la conversación, claro, los expertos, la sociedad civil involucrada, etcétera, pero ese dinamismo que parece que tiene la bioética, creo que le da un futuro muy prominente, y que debemos, los que estamos adentro, aprovecharlo y sacarle el máximo potencial. Y bueno, obviamente nos encantó su exposición, fue un excelente inicio. Quiero decirle que tuvimos 150 personas en el público el día de hoy, que hubo personas de varios países, no solamente de México, sino de varios países de América Latina y de varios estados. Y por supuesto hubo muchísimos comentarios de felicitaciones. Yo luego le voy a hacer llegar los links de las grabaciones para que pueda leer los comentarios, pero tiene muchas felicitaciones, gente que lo quiere contactar, etcétera, etcétera. Entonces creo que empezamos con el pie derecho este semestre y por supuesto quería agradecerle por transmitirnos sus conocimientos y su pasión por esta disciplina y esta forma de dialogar de la bioética. Muchísimas gracias, Carol, y también mándame las quejas. Yo le voy a mandar las grabaciones, ahí está todo, pero no tiene quejas, así que creo que le fue muy bien. Ah, qué bueno. El tema más importante que salió, así que habría que discutir, es el tema de los derechos de los animales no humanos, pero no en términos de quejas.
sino de preguntas. Muy bien. Pues Entonces, muchas gracias y de verdad fue un honor arrancar este semestre para para que, nosotros también. Así que muchísimo gusto y bueno, nos vemos pronto y seguimos colaborando. y gracias a los asistentes. Gracias a todas, todos y todos y nos vemos la siguiente semana con Maternidades Feministas con Lizeth Romero. Muchas gracias, buenas tardes.